El Centro Cristiano El León presenta. Hoy quiero hablarles de cuando la doctrina es del cielo. ¿Qué es lo que pasa cuando la doctrina es del cielo? O yo no, lo vuelvo a decir, si usted lo quiere anotar, el mensaje del día de hoy, cuando la doctrina es del cielo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe? En estos días donde muchos de ustedes están predicándoles a algún amigo, a algún familiar, a algún pariente, obviamente que todos estamos predicando todos los días, pero en estos días, mientras me toca a mí hacer también lo mío, predicarle a alguien, invitarlo a la iglesia, porque no crea que solamente desde este lugar yo digo esto y no lo hago, yo también lo hago. Y en esta semana me tocaba testificar, ¿sí? Le estaba testificando a un joven que él deambula en la calle. He orado por él un montón de veces y le he testificado de lo que Dios hizo en mí, de lo que Jesús hizo en mí. Y me sorprendí porque él dice: yo escucho los mensajes, vivo una vida infeliz, vivo una vida muy dura. Y comencé a hablar y a darme cuenta el trabajo que se hace a través de la radio, el trabajo que se hace a través de la célula es súper importante, muy importante. Y testifiqué a uno, testifiqué a otro. Esta semana fue de testificar. Pero cuando empecé a orar esta semana por el mensaje justamente de esta hora, yo comencé a hablar con el Señor y a pedirle al Señor que Él me guiara y que no fuera algo que, vamos a decir, que uno por ahí piensa que es eso. Y le voy a explicar por qué. Cuando uno ha estudiado la palabra y el solo hecho de que alguien te esté hablando y te esté diciendo de un suceso de la Biblia, yo automáticamente sé dónde está, sé cómo es la historia y le empiezo a contar cómo es la historia, le empiezo a decir todo cómo es. Y eso, a la hora de venir a dar un mensaje a la iglesia, es una situación para mi persona donde me puedo salir del propósito de Dios y empiezo a dar, ¿qué cosa? Teoría de lo que dice la Biblia, lo teórico. Puedo salirme y dar un mensaje del conocimiento que uno tiene. Entonces, orando al Señor, le dije: ayúdame, Señor, a que yo pueda ubicarme en tiempo, el que vivimos, y en la forma de cómo debo actuar. ¿Y por qué les hago este comentario? Porque todo mensaje que estamos compartiendo desde el altar es un mensaje para que ustedes evangelicen. Un mensaje para que ustedes puedan ir a sus parientes, que puedan ir a los suyos y testificar de Jesucristo. Para que puedan entender, nadie puede ser un hombre de seguridad, ¿sí?, si no le dan, ¿qué? Una instrucción. A un hombre de seguridad, ¿qué hace? Le dan la instrucción. Al hombre de seguridad que le dan chalecos antibalas. A un hombre de seguridad que le dan armas. A un hombre de seguridad le enseñan procedimiento de reducción. A un hombre de seguridad que conoce la ley. Un hombre de seguridad, o sea, muchísimas cosas. Y nosotros tenemos que entender que cuando estamos dispuestos a hablar de la palabra de Dios, estamos dispuestos a predicar el evangelio, Dios nos va a dar las herramientas que necesitamos. Dios nos da
en tiempo, oiga bien, en tiempo y en forma. Cuando digo tiempo es el que vos vivís ahora, el mensaje que vos necesitas ahora, las herramientas que Dios te da ahora para este tiempo, porque de pronto yo no te puedo hablar de hombres que en la palabra de Dios han hecho cosas extraordinarias, pero no te enseño a vos cómo orar por el barrio donde vivís. No está bien que yo no te enseñe cómo vos tenés que hacer para predicarle a un familiar. No está bien que yo no te explique que vos tenés que testificar de Jesús. Por eso, en estos días, el mensaje de esta casa es un mensaje donde está reflejando la voluntad de Dios. ¿Oye o no? La voluntad de Dios. Quiero que me acompañes al libro de San Juan, capítulo 7. Voy a hablarles de Jesús y quiero explicarles esto. Jesús era el Mesías. Cuando uno lee la palabra, los hebreos, los israelitas, cuando hablan del Mesías, están hablando, o ellos al menos esperan, que sea alguien que no es conocido. Esperan ellos que sea alguien con mucha autoridad y esperan que reine, ¿sí? Porque hablan de un reino global y eterno. Ahora, Jesús cuando viene a la tierra, Él viene como el Mesías. Pero el primer problema que se les presenta a los judíos para poder entender esta cuestión es que Jesús venía primero a romper con todo lo que ellos no podían romper. ¿Qué es lo que vino a romper Jesús? El pecado. Lo primero que vino a hacer Jesús, a romper con el pecado. El pecado no pudo con Él, no podía con Él. Entonces Él vino a ayudarnos cómo poder romper con el pecado, cómo nosotros podemos vencer. Cuando entendemos esto y los judíos no lo entendieron, a Jesús lo rechazaron. Si usted va a Israel en estos días y usted se pone a hablar de Jesús, no espere que los judíos, los hebreos, vengan y lo abracen y le digan: yo los felicito porque ustedes hablan de Jesús, yo los felicito porque hablan del Mesías. No. Hasta el día de hoy a Jesús lo han rechazado. Hasta el día de hoy, para ellos Jesús no es el Mesías, ellos siguen esperando el Mesías. Es más, si usted va a Israel y se pone a hablar de Jesús en cualquier parte, seguramente lo van a escupir, lo van a agredir, le van a pegar. Yo he visto videos actuales de predicadores o de evangelistas que intentaron ellos pararse en lugares públicos y predicar, y esta situación les sobrevino. Sí sabemos de los viajes que hacen los apóstoles llevando a personas a bautizar en el Jordán, les llevan a ver los lugares turísticos, pero ¿cómo van? Como turistas. Ellos no hablan del evangelio, solo le hablan ¿a quién? A la gente que llevan, a la gente que están bautizando, pero no al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Porque ellos lo rechazaron. La autoridad que el Padre le dio a Jesús, esa autoridad está sobre aquellos que creen en Él, aquellos que se animen a testificar de Él. ¿O yo no? ¿Cómo puedo testificar yo de Jesús? ¿Cómo puedo testificar? ¿Cómo puedo hacer? Es muy simple.
¿Tuviste un encuentro con el Señor? ¿Cuántos tuvieron un encuentro con el Señor? Levanten su mano. Un encuentro, una palabra, Dios te habló, Dios te tocó. Ese encuentro que tuviste con el Señor marcó tu vida, ¿verdad? Marcó todo lo cambió. Entonces, ¿cómo predicar de Jesús a un compañero? ¿Cómo predicar de Jesús a una esposa, esposo, a un hermano, a un amigo? Predícale con tu testimonio. Si tú te callas y no predicas, lo que vas a escuchar es esto, y es muy fuerte lo que voy a decir. ¿Vieron que hay un pasaje bíblico que habla y dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán? Las piedras no quiere decir que las piedras van a abrir la boca y van a hablar, sino se refiere a la persona dura de corazón, a la persona que no tiene nada que ver con Dios. Las piedras hablarán. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros callamos y no testificamos de lo que Dios hizo en nuestras vidas, lo que va a suceder, oiga bien lo que le digo, que vamos a oír que alguien habló de nosotros y ese alguien dijo, ¿cuánto cambió esta persona? Esta persona era complicada, esta persona robaba, esta persona engañaba, esta persona vendía droga, esta persona era alcohólica, ¿le va a testificar de qué? Del cambio que está viendo en su propia vida. Y digo yo, a veces algunos dicen, celebran y dicen, yo festejo, están hablando del cambio que ven en mí. Pero pregúntate esto, ¿eso es la voluntad de Dios? ¿O la voluntad de Dios es que yo testifique de aquel que cambió mi vida? La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que yo testifique. Oiga, usted no necesita ser un teólogo para hablarle a alguien. Usted no necesita ir a ninguna universidad bíblica para hablar de lo que Dios hizo en usted. Si usted quiere meterse en esa cuestión, ahí usted, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted testifique, nada más, testifique de lo que Dios hizo en su vida. Amén. Ahora, veamos esto. Ahora sí, el pasaje bíblico que les quiero compartir. San Juan capítulo 7, verso 10. Le quiero hablar de esto porque pidiéndole al Señor cómo darle herramientas a la iglesia para que pueda vencer, para que pueda tener lo que Jesús tenía. Entonces fui a este pasaje bíblico y me encontré con esto. Habla de Jesús estando en la fiesta de los tabernáculos. Y quiero leerle un poco la trama de todo lo que sucedió para que entendamos un poquito, no puntualmente el texto en sí, que es lo que quiero impartirle, sino un poquito la historia como venía. Esto entonces en San Juan 7:10, Reina Valera 1960, que dice así: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. ¿Quién? Jesús. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está este? Interesante. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues uno decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber, qué cosa?
Dígalo en voz alta. ¿Cómo sabe este tanto o letra, como dice allí, sin haber estudiado? O sea, para que usted entienda, ¿cómo este testifica tanto de la palabra? ¿Cómo este testifica tanto del cielo? ¿Cómo este sabe tan puntualmente tantas cosas sin haber estudiado? Ya le voy dando una pista cómo va a ser esto. El 7:16 sigue diciendo: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés, y sigue hablando, pero vamos a quedar ahí. Note esto tan importante. Cuando Jesús comienza a enseñar, se maravillan. Cuando Jesús comienza a dar todo detalle del reino de los cielos, entonces la gente se queda en silencio y comienza a preguntarse, los teólogos, los maestros y los que conocían la palabra, ¿cómo este sabe tanto? ¿Cómo este sabe tanto si lo conocemos? Y este no fue a estudiar. Pero ¿cómo es? Yo me puse a pensar muchísimo en la iglesia. Tenemos distintos lugares en la ciudad donde les estamos impartiendo la palabra, donde nos permiten, donde nos abren la puerta de su hogar, enviamos un pastor, enviamos a alguien del liderazgo para impartirle la enseñanza. Allí la iglesia va adquiriendo conocimiento. Por ahí estamos hablando del libro de San Juan, por ahí estamos hablando del nacimiento personal en la vida, pero estamos constantemente enseñándoles, y las personas que están en esos lugares comienzan a adquirir un poco de conocimiento, comienzan a tener una experiencia de lo que es leer la palabra de Dios y abrirse el entendimiento. Me puse a pensar en esto y di gracias a Dios, porque muchos de los que están aquí no han estado en una universidad teológica, sino que han estado en el instituto de la iglesia, en la enseñanza de la iglesia. Cada año renovamos la orientación, la enseñanza, conforme al Espíritu nos va diciendo. Entonces, cada uno de los que está dentro del cuerpo ministerial va orientándose conforme al Espíritu nos va hablando. Y vamos haciendo ¿qué cosa? Enseñándole a la iglesia, enseñándole a ustedes, a cada uno de ustedes. Entonces Jesús se encontró con algo que él tenía la respuesta y sabía que ellos no podían entender por qué él tenía ese conocimiento. Lo vieron nacer, lo vieron jugar como niño,
lo vieron trabajar con José, lo vieron participar, lo vieron como uno más, pero nunca lo vieron en un, vamos a decir, no lo vieron en ninguna escuela como de Gamaliel, para que usted entienda. Aquel que conoce de la Biblia, Gamaliel era un maestro y enseñaba la palabra. Fue el que le enseñó a Pablo, a Saulo de Tarso. No lo vieron ahí. Pero Jesús le podía enseñar a Gamaliel. Pero Jesús le podía enseñar a todos los eruditos. A Jesús le buscaban deprender, a Jesús le buscaban la manera de hacerlo caer. Pero ¿cómo es que sabía tanto? Pregúntese usted como yo me pregunté. Nosotros que pretendemos hacer la voluntad de Dios, Jesús que vino para hacer la voluntad de Dios. Entonces, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que mirar los pasos de Jesús. La palabra me indica a mí que yo no puedo mirar otra cosa más que los pasos de Jesús. Cómo Él buscaba a Dios. Cuando Él predicaba, ¿cómo es que predicaba? Cómo Él llegaba a las personas. Porque Él llegaba, ¿a quién llegaba Jesús? A los desahuciados, a los despreciados, a los que no tenían cura, a los ladrones, a las prostitutas. Jesús fue a los leprosos. Jesús fue a las mujeres que engañaban a sus esposos. Porque si recuerdan, la mujer del flujo de sangre había sido una mujer que había engañado a su esposo. Pero Jesús iba con ese mensaje porque ese mensaje era el que le había dado el Padre. ¿De qué le valía a Jesús venir y hablarnos a todos nosotros del reino de los cielos? ¿Qué cosas podía decir? Como leemos en Apocalipsis, calles como, mar como, leemos cómo eran las puertas, leemos tantas cosas en Apocalipsis, pero ¿de qué nos sirve a nosotros que alguien nos hable de eso si no nos habla de cómo salir adelante en nuestra situación, en el pecado? Cómo vencer la tentación, cómo vencer cuando alguien nos está rodeando y constantemente nos está influenciando para ir al pecado, que nos está influenciando para que nosotros caminemos en pecado. ¿Cómo Jesús vino con un mensaje específicamente a las personas que nosotros tenemos que hablar? Si usted dice, vengo a la iglesia, tuve un encuentro con Dios, bien, ¿qué es lo que sucedió? Jesús me sanó, gloria a Dios por eso extraordinario. ¿Qué más hizo? Jesús cambió mi lamento porque yo la estaba pasando mal, la economía estaba mal, pero Dios me bendijo, las cosas empezaron a irme mejor, todo es favorable para mí, gloria a Dios por eso. Ahora, eres otra persona, ya no piensas igual, eres otra persona, has cambiado de tu manera de moverte en la vida. ¿Por qué? Porque dejaste las cosas comunes, ¿para qué? Para ir ¿a dónde? A la iglesia, relacionarte con el cuerpo de Cristo, relacionarte con lo que Dios quiere para tu vida, porque tú sabes que el encuentro que tú tuviste es lo que está marcando cómo tu vida tiene que seguir de aquí en adelante.
Jesús necesita que nosotros podamos entender que nosotros tenemos que llevar el testimonio de lo que Él ha hecho y hace en nuestra vida a nuestros familiares. Jesús nos quiere hacer entender a nosotros que nosotros tenemos que testificarle a la gente con lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, si tu encuentro personal aún no ha terminado, lo que tienes que saber es que hay un proceso en cada familia, en cada vida, en cada persona, y ese proceso es de transformación. Si vos te negás al proceso de transformación, vas a ser el mismo que fuiste siempre. Si te negás al proceso de transformación, vas a mentir, vas a robar, vas a engañar a tu esposo, vas a engañar a tu familia, vas a estar en todo lo que podría nombrar y estar un rato largo nombrando. Pero si definitivamente te rendís al Señor, entonces el proceso de cambio, de transformación empieza en tu vida. Entonces, yo me enojaba fácilmente. Y entonces hay que, ¿qué cosa? Tiene que morir eso. Y el único que te puede ayudar es, ¿quién? Jesús. Yo mentía fácilmente. Entonces, tienes que ir a Jesús para que Él transforme eso. Yo fácilmente le pegaba a mi esposa. Bueno, tiene que ir a Jesús para que Él transforme específicamente lo que tú haces. Él tiene un proceso. Él tiene un proceso. No creas lo que dicen algunos. Ya usted recibió a Jesucristo, ya está, ya es salvo, ya está listo. Yo le digo que la palabra recibir a Jesucristo, usted es salvo, pero usted tiene que empezar a crecer, porque Jesús habla de la leche espiritual. Jesús habla del nuevo nacimiento. Jesús habla de un crecimiento. Así que si alguno le dice, ya está, recibiste a Jesús, mire, tómelo como que esa persona ni ha nacido todavía. Usted nació, tiene que crecer, tiene que fortalecerse y hacer lo que Él nos envía a hacer. Vamos a analizar este asunto. ¿Cómo ser verdadero? ¿Cuántos quieren ser verdadero? Yo quiero ser verdadero. Yo quiero ser verdadero. Ahora, mire esto. Jesús le respondió en 7:16 del libro de San Juan, 7:16. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es, ¿qué cosa? Mía, no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, una persona verdadera que habla verdad, lo primero que va a decir, yo no te estoy hablando algo que es mío, te estoy hablando de Él. Ahora, ¿cómo voy a hablarle de Él? Tengo que ser, diga conmigo, yo tengo que ser verdadero. Atento, atento ahí. Diga conmigo, yo tengo que ser verdadero. Usted necesita comprender que tiene que hablarle a la gente con su testimonio. Yo me rodeo de mucha gente que no viene a la iglesia, pero ellos me llaman a su oficina, yo hablo con ellos, he viajado con algunos de ellos, y ellos lo primero que me hablan es que la iglesia tiene que mostrar a Jesús. Y entonces uno como predicador dice, claro, estamos predicando, lo estamos mostrando. No me está entendiendo. Y yo pude comprender lo que esta persona me estaba diciendo. La iglesia tiene que testificar de que Jesús entró a su casa. La iglesia tiene que testificar, o sea, cada uno de nosotros tenemos que testificar el cambio que Dios hizo en nosotros.
Entonces, si yo comienzo a testificar verdad y no mentira, porque si digo que amo y no amo, porque si digo que perdono y no perdono, porque si digo yo que soy fiel y no soy fiel, porque si digo yo que soy una persona recta en el Señor y no lo soy, entonces no estoy hablando ¿qué cosa? ¿Verdad? No soy verdadero. No estoy hablando verdad. Si soy una persona que me interesa meterme en cosas que no, o sea, cuidado. Y tengo que ser muy equilibrado. Tiene la iglesia que ser equilibrada. Si usted vino, recibió a Jesucristo, si usted vino y las cosas se le solucionaron, si usted vino y las cosas están bien, si usted vino, tiene un nuevo trabajo, si usted vino y su economía está bien, va a llegar un momento que usted se va a ir. ¿Pero qué pasó? Sí, porque vino, cargó su carro, se llenó de bendiciones y se fue, porque era lo que buscaba. Pero Jesús a eso lo trata como una añadidura. La gente se queda con la añadidura y no va a ser el propósito por el cual Él fue enviado. A nosotros nos tiene que interesar en estos días la semilla que tenemos, la semilla que podemos dar. La semilla que tenemos en nuestra mano cuesta. Él nos dio la sangre del Cordero. Está testificando en nosotros. Y Él está trabajando en nosotros. Y Él está tratando en nosotros. Y la semilla nuestra, la que estamos adquiriendo del Padre, cuesta mucho. Y nosotros tenemos que renunciar. Y nosotros tenemos que deponer actitud. Entonces la semilla que Él nos ha dado para nosotros es una semilla de verdad y tiene ¿qué? Un verdadero costo. Nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque nos esforzamos, oramos, buscamos del Señor. ¿Me explico? Lo que vos tenés es muy importante y Jesús nos enseña y Él habla y dice, mi doctrina, o sea, la verdad que yo hablo no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, vamos a entender esto. Jesús fue enviado a nosotros para que nosotros pudiéramos vencer el pecado. Nos da las herramientas para vencer el pecado. ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿Cómo es? ¿Cómo se puede vencer al pecado? La palabra dice, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, habla de eso, significa que nosotros podemos vencer el pecado por medio de ¿quién? De Jesús. ¿Entiende, no? Si yo no tengo a Jesús, el pecado va a hacer lo que quiera conmigo. A ver, estoy hablando de Jesús en el esposo, de Jesús en la esposa, de Jesús en los hijos. Tengo que ocuparme de que eso sea de esa manera. Si alguien que viene a la iglesia no tiene a Jesús, nunca se va a esforzar. Sí. ¿Por qué? Porque la persona dice, yo quiero tener un encuentro con Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer lo que Jesús, Él nos dice que tenemos que hacer. Se esfuerza, se ocupa en el tema, trabaja y llega a hacer lo que Dios quiere. Entonces, yo tengo que hacer lo que Jesús quiere. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo ahí? ¿Y qué tengo que hacer? Enseñar. Debo enseñar lo del cielo. Y debo enseñar ¿qué cosa? Verdad. ¿Cómo voy a ser un enviado? Oiga,
¿Cómo voy a ser un enviado si no soy verdadero? Un enviado habla verdad. Un enviado no puede decir, Dios restauró mi matrimonio y tu matrimonio está a las patadas. No es verdad, eres mentiroso. Dios me ayudó y me sanó. No es verdad, está enfermo. Dios me cambió. No es verdad, Dios no te cambió. Tú tienes que testificar de lo que Dios ha hecho en ti, los cambios. Testificar. Estaba muerto, me habían declarado que me moría. Vino el Señor, me abrió las puertas. Vino el Señor, me guió, estoy vivo. Ya me habían dicho que tenía que estar muerto ya, pero estoy vivo. Testifica de eso. Testifica de eso. Pero testifica ¿qué? Verdad. No te enriedes con aquellos que creían tener la verdad. No te enriedes, no pierdas tu tiempo con aquellas personas que creen que Dios los cambió, pero no se congregan. No te enriedes con aquellos que creen que ellos lo saben todo, pero no oran, no buscan leer la Biblia. No te enriedes, déjalos con el proceso que cada uno de ellos está pasando, porque ellos están pasando procesos. Yo no los condeno. Quisiera extender la mano y sacarlo y decirle, mira, pero están pasando procesos. Entonces, ¿cómo es que voy a ser verdadero? Y si quieren notarlo, es 1, buscando la gloria del Padre. No voy a buscar teorías, no voy a buscar yo en hombres. No voy a buscar en hombres renombrados, no voy a buscar en apóstoles renombrados, no voy a buscar en pastores renombrados, no voy a buscar en ninguno de ellos. Hay gente que compra muchas experiencias de otros, leen experiencias de otro. Con esto no quiero decir que el día que yo haga un libro usted no lo compre, pero acuérdese, es experiencia de otro. Pero usted tiene que tener su propia experiencia de cambio. Y no es que después de que lee el libro, no, vos la tenés que tener ahora. ¿Y dónde consigo? ¿Y dónde adquiero yo? Buscando, ¿qué cosa? Como te dije, buscando la gloria del Padre. Entonces, mira esto que está bien interesante. Jesús dijo, quien busque esto es verdadero. Si usted quiere predicar verdad, si usted quiere ser verdadero, usted va a ser verdadero cuando busque el Padre. ¿O yo no? Porque si usted se encuentra con el Padre, no le va a ser difícil dejar el pecado. Si usted se encuentra con el Padre, usted no le va a ser difícil perdonar, amar. Pero si no tiene un encuentro con el Padre, el pecado es su mejor amigo. La ira, la contienda, el enojo, es que su mejor aliado. Mire lo que dice en San Juan 7:17. El que quiere hacer la voluntad, diga conmigo, el que quiere o el que quiera ser verdadero, vamos a decir, yo quiero ser verdadero. Porque si no dice, es fácil, es adámico, se lo está diciendo a otro. Vamos a decirlo nosotros mismos. Entonces, yo quiero ser verdadero. Entonces lea conmigo. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo es esto?
Si yo hablo de mi propia cuenta, si yo hablo de lo mío, aquel que busca al Padre, aquel que tiene una relación con el Padre, se va a dar cuenta que yo no soy verdadero. Si usted tiene una buena relación con el Señor, si usted se esfuerza, si usted busca del Señor, usted va a recibir la revelación de lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, de qué cosas no debe hacer para caminar en la verdad. ¿Y ser qué cosa? Dígalo conmigo, verdadero. Yo quiero ser verdadero. Oigan, yo quiero ser verdadero. Yo me pongo en muchas ocasiones y lo predico desde aquí, le digo a mi esposa en muchas ocasiones, y ella ora mucho por mí también y le agradezco, porque me pongo en muchas ocasiones a investigar la historia, a investigar muchas cosas, y uno se puede desviar en investigar. Pero lo tengo que hacer. No le estoy diciendo que usted haga esto. Podría yo predicar días y días de cosas que yo investigo, pero ¿es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Lo que Jesús dijo. ¿Qué es? Que yo testifique de aquel que me envía, que yo testifique del cambio que Dios hizo en mi vida. Yo tengo que testificar por qué ahora soy distinto. Yo tengo que testificar por qué hablo de esta manera. Yo tengo que testificar por qué ahora amo más a mi esposa, por qué amo más a mi esposo. Yo tengo que testificar por qué ahora yo dejé de las salidas que tenía y ahora me ocupo más en mi familia, en mis hijos. Yo tengo que testificar. Y la única manera que usted testifique es que busque al Padre. Si usted no busca al Padre, nuestro cuerpo siempre se va a ocupar de que el tiempo que tengamos libre lo ocupemos en algo. En el celular, las redes, podemos perder todo nuestro tiempo en ella. Hay una cosa, la otra. ¿Pero esa es la voluntad del Padre? No. Entonces, Jesús estaba diciendo, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si la hablo por mi propia cuenta. Entonces, cuando alguien se da cuenta de que vos no estás fingiendo, cuando alguien se da cuenta de que vos hablas verdad, esa persona va a querer hacer la voluntad de Dios por lo que vos estás testificando. Jesús lo estaba diciendo. Jesús les estaba predicando a los judíos y les estaba diciendo, yo no estoy hablando de algo mío. Yo estoy hablando de algo del cielo. Ustedes no entienden, ustedes tenían una ley y la ley no la cumplieron. Y yo he venido a cumplir la ley que ustedes no cumplieron. Jesús les predicaba. Y nadie se animaba a meterle un sopapo. Nadie se animaba a taparle la boca. Nadie se animaba. ¿Por qué? Porque decía verdad. Hay gente que a veces te da ganas de pegarle una cachetada, ¿no? Porque habla, pero no habla verdad. Confunde, desorienta. Hay gente que no está buscando al Padre y confunde a otros. Si acá en la iglesia no hay gente que ora, si acá en la iglesia los líderes no defienden a lo que Dios le está dando, entra mañana uno que no busca al Padre y va a dispersar a las ovejas. ¿Entendió? Si usted ora, sabe si habla verdad o no. Si usted
tiene esa relación con el Padre, usted va a entender lo que Jesús decía. Esta persona que viene habla verdad, no está engañando, habla verdad. Entonces usted tiene que empezar a identificar qué es la verdad que tengo que hablar. Testifique de lo que Dios hizo en su vida. Testifique. ¿Le cuesta testificar? ¿Le cuesta decir lo que era? Entonces no renunció. Si usted dice, yo era esto, yo era aquello otro, quiere decir que no es más. Quiero hablar de Jesús, pero no sé, el Espíritu me lleva porque me recuerda algunas palabras que he leído. ¿Se acuerdan de David que decía, yo era pastor de ovejas? Había venido una revelación a él, que él iba a ser rey. Y lo habían ungido. Y él ya estaba proclamando lo que iba a hacer. Yo me pregunto, ¿ustedes están entendiendo lo que eran y lo que es o lo que va a venir en ustedes? Porque David llegó a ser rey, un gran rey. Usted tiene que ser un gran enviado de Dios, un hombre que habla verdad, una mujer que habla verdad. ¿Me está siguiendo? Ojalá me siga, porque no me estoy saliendo del tema. Estoy en el punto justo. Si quiere dar gloria a Dios, dele la gloria a Dios. No se salga de ahí, nunca se salga de ahí. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Significa no es engañoso, es fiable. Eso significa. Entonces, mire lo que dice Jesús en San Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió. ¿De quién está hablando? Del Padre. ¿A quién lo envió Jesús? ¿Quién lo envió Jesús? El Padre. Decía, yo no hago nada que no me diga. Yo no testifico nada de lo que Él no me diga. Y Jesús empezó a testificar de cómo vencer el pecado. Jesús empezó a testificar de la sanidad. Jesús empezó a testificar todo. Nosotros podemos testificar. Nosotros podemos hablar. Si en mi hogar hay un caos, yo no puedo hablar de Jesucristo. Primero tengo que ocuparme del caos que tengo en casa. Si mi esposo es un defraudador, yo tengo que orar por él para que él deje de hacer eso. Si mi esposa me engaña, tengo que orar para que mi esposa me deje de engañar. Tengo que orar para que el cambio se produzca primero que en el seno del hogar, para luego testificar. Pero yo estoy hablando con personas que Dios ha cambiado. No creo en su cambio. Porque hubiera dicho amén. Yo creo que Dios me cambió. Y los años están mostrando eso. Cada día yo trato de hacer más. Oiga, con nada vine y con nada me iré. Eso se lo contesto siempre a aquellos que piensan que uno es pastor y dice se está llenando los bolsillos. Con nada vine y con nada me iré. Y doy gracias a Dios por las herramientas que a veces el Estado te da para que vos puedas demostrar que eres una persona fiable, que eres una persona verdadera, que no buscas lo tuyo propio, sino que buscas hacer el bien. Yo doy gracias, porque si no, ¿cómo hago? ¿Cómo demuestro? Si viene una silla a la iglesia
yo tengo que ponerla, sentarla en algún lugar. Si el Estado no me da el marco legal para hacer eso, ¿cómo hago? Tengo que ponerla a mi nombre y la gente empieza a hablar mal. Pero doy gracias a Dios y lo digo siempre, con nada vine y con nada me iré. Ahora sí, le voy a decir esto. Vine enviado con un propósito y me iré con el propósito de Dios cumplido. ¿Oyó eso, no? Con eso sí me iré. Y ellos, aquellos que lo perseguían a Jesús, no podían entender esa parte. Jesús vino con un propósito, con un plan, enseñarle a la gente cómo vencer el pecado, por medio de quién ellos iban a vencer el pecado, quién era la luz que podía cambiarlo. Jesús vino con ese propósito y Él fue a la cruz y terminó con ese propósito. ¿Me voy a dónde? ¿Al infierno? No, me voy al Padre, aquel que me envió. Usted tiene que entender esto. Yo debo predicar el evangelio. Yo debo hablarle de Cristo a alguien. Yo debo de irme de este lugar entendiendo que yo tengo que hacer mi parte. Mi esposo no viene. Ora por él todos los días. Métele la mano a la almohada, métele la mano donde se acuesta, métele la mano donde se sienta, métele la mano a la ropa, ora por él. Cuando digo métele la mano es orar. Ora. ¿Acaso la oración no tiene poder? Tu hijo, ora por él. Un pariente, ora por él. ¿Acaso no tiene poder? La oración tiene poder. Mi esposa me dice esto. ¿Por qué a veces te veo preocupado? ¿Por qué te preocupas por este pastor que no hace la voluntad de Dios? Por aquella persona que no te quiere oír. ¿Por qué te preocupas tanto? Ve y ora. No pierdas tu tiempo. Ve y ora. Y sabe, esta mujer tiene mucha razón. Yo me voy a orar, primero que todo lo que yo tengo, la angustia y toda la carga que tengo se va de mí. Y segundo, me enseña el Espíritu Santo cómo es que se hace la obra. Porque yo no puedo. Vieron que a veces le dicen a los niños, le estoy hablando a este pavo, dice la gente a su hijo, le estoy hablando a este pavo y no le entra la ficha. No le entra la ficha. Y verdad que a veces queremos que los hijos no se equivoquen, queremos que no se le erren, ¿verdad? A veces no lo logramos, pero la oración lo puede todo. Por eso Jesús dijo y decía, si nosotros tenemos una relación con el Padre, si nosotros buscamos del Padre, si nosotros nos acercamos al Padre, aquel que nos oiga hablar a nosotros va a oír ¿qué cosa? Verdad, porque hablamos verdad de Cristo. Qué bueno que aquí tengo gente que busca. Amén. Jesús dijo, quien busca esto es verdadero. Eso significa ser enviado. Acuérdese, verdadero significa ser ¿qué? Enviado. Gloria a Dios por esto. Ahora, Jesús termina de hablar o estar predicando, lo estaban buscando de prender, querían en cierta forma callarlo. Ya les conté a ustedes en el principio del mensaje que si usted quisiera ir a hablar a Israel, a los hebreos, a los israelitas de Jesús, seguramente se va a ganar un puño cerrado, escupitajes, se va a ganar maltratos verbales, físicos, de todo tipo. Entonces, usted tiene que saber que Jesús, cuando él predicaba del reino de los cielos, además que él era judío, lo trataban de paralizar, de callar.
Ahora, estaban haciendo todo eso y Jesús tira un mensaje poderoso. Tira un mensaje poderosísimo. Y este mensaje poderoso yo también quiero en este día que salga de mis labios y que entre en su oído espiritual y produzca lo que tiene que producir. Mire, San Juan 7:37. A ver, veamos qué dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, estaba en la misma fiesta para que usted entienda, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué cosa? Beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua, ¿qué cosa? Viva. Ríos de agua viva. Jesús trata de cuidarnos. Jesús trata en todo momento de guiarnos a nosotros a la sabiduría del cielo. En todo momento, cuando vos busques la palabra, ahora, ¿cómo es esto? Anote, 1, solo es para los que buscan la voluntad del Padre. ¿Cómo podemos encontrar el camino? ¿Cómo vamos a encontrar el camino? ¿Cómo vamos a encontrar el camino? Solo para los que buscan la voluntad del Padre. Los sedientos de hacer lo correcto, los sedientos de ser verdaderos, los sedientos de no fingir cambio, los sedientos de decir he cambiado, los sedientos de decir soy una nueva persona. Esos hablan verdad y están buscando la verdad. Cuando nosotros encontramos lo que Jesús está diciendo, entonces podemos predicar con la verdad. Jesús predicaba con la verdad. Jesús era verdadero. No estaba hablando cosas que no eran reales. Déjeme decirle esto. La palabra enviado no es para cualquiera. El enviado habla verdad. El enviado es verdadero. La palabra enviado, para que usted entienda, va con autoridad del cielo. La herramienta más poderosa que usted va a tener para poder testificar es el cambio de Dios en su vida, el cambio de Dios en mi familia, la sanidad, la liberación, la restauración, todas las cosas. Aquí hay muchos jóvenes y yo deseo que haya muchísimos más. Y Pablo tenía un discípulo. ¿Y quién era ese discípulo? Su Timoteo. Y oiga bien lo que le voy a decir. Él le decía que nadie tenga en poco míreme a mí, que nadie tenga en poco tu juventud. Le digo a los jóvenes, ustedes como jóvenes, ustedes pueden orar y la historia de ustedes puede cambiar. Yo cuando entregué mi corazón a Jesucristo tenía casi 14 años. Era
lo peor de lo peor, lo más desastroso que podía haber en esta ciudad. ¿Pero qué? Yo entregué mi corazón a Jesucristo y el Señor me cambió. Pero yo recuerdo las horas y horas que yo buscaba la presencia de Dios. Las horas y horas, y no tenía nada, solamente le decía: Señor, yo estaba perdido. Señor, ¿qué voy a hacer conmigo? Señor, que la vida que tengo tenga sentido. Úsame para predicar. Pero yo no sabía que para predicar, vamos a decir, uno tiene que testificar de cambio. Entonces Él empezó a cambiarme. Entonces yo busqué tanto la presencia de Dios, recibí tantas visiones, recibí tantas revelaciones, vi tantas cosas, vi tantas sanidades, tanta sobrenaturalidad de Dios, que yo sé muy bien que lo que Jesús dice, nadie puede ir por su propia cuenta si no tiene la llenura del Espíritu Santo. Nadie puede ir a hablar de algo que no tiene. Nadie puede ir a testificar del Padre si no lo conoce. Nadie puede testificar de la grandeza de Dios si no lo conoce. Jesús le decía: yo me voy ahora a un lugar que ustedes no conocen, cuando habla justamente de su muerte. Yo me voy a aquel que me envió y que ustedes no lo conocen. Estaba hablando de Dios. Y les estaba diciendo a los israelitas que supuestamente ellos conocían a Dios, pero no lo conocían. Hay gente que cree que conoce a Dios, pero no lo conoce. Hay gente que cree que tiene a Dios y no lo tiene. Hay gente que cree en una cosa, pero hay que enseñarles la verdad. Y la única manera de enseñarles la verdad es ir con la verdad. ¿Cuántos en este tiempo quieren buscar del Padre? Quiero hacerte esta invitación. Quiero que te pongas de pie en este día. Quiero que sepas que nuestro interior tiene que ser un nuevo interior. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, nuestro interior no es igual. No es igual. Yo le aseguro, yo testifico, no es igual. A veces cuando alguien te hace algo, mira, yo les cuento a ustedes lo que me pasa a mí. A veces, bueno, en estos días hoy estaba hablando con mi esposa y le estaba diciendo: ¿sabes qué me pasa? Me pasa esto, me está sucediendo esto. Y yo le estaba contando a ella que escuchaba hablar a alguien y no quería escucharla hablar a esa persona. ¿Vieron cuando uno no quiere escuchar hablar a alguien? Y entonces mi interior me estaba diciendo que no le diera rienda libre a eso, porque la voluntad del Padre no es esa. Y mi esposa, ella empezó a hablarme y a decirme: tienes que buscar la presencia de Dios, tienes que buscar al Padre. Y ella no sabía lo que el Señor me estaba hablando. Entonces, ustedes imagínense, ¿cómo yo puedo venir al altar y tener eso en mi corazón? ¿Cómo puedo yo testificar a alguien tener eso en mi corazón? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a la presencia del Padre y pedirle al Padre que ¿qué? Que me ayude, que me cambie, que sea otro, que no sea el mismo. ¿Está de acuerdo? Cuando buscas al Padre, nuestro interior no será igual. Nosotros, cuando entendemos lo que Jesús habla y dice: de tu interior correrán ríos de agua viva, un río trae vida.
Un río te va a limpiar, un río va a producir una gran ciudad. A la orilla de un río se producen grandes ciudades. Mira todo lo que puede suceder en tu interior si hay un río. Las familias van a querer estar cerca de ti. Las ciudades van a querer estar cerca de ti. Porque hay un río. Cada día nosotros tenemos que renovarnos. Tenemos que tener una vida constante, llena de la presencia de Dios. Jesús dijo: el que cree en mí es verdadero. ¿Crees que Jesús puede cambiar lo que aún todavía no ha cambiado? ¿Por qué no ser sincero? ¿Por qué no ser sincero? ¿Será que alguien puede levantar la mano y decir: yo necesito buscar del Padre porque hay cosas que no soy verdadero? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a levantar la mano? ¿Por qué no vamos a ser verdaderos? O sea, correctos. Yo hay cosas que tengo que cambiar. ¿Qué cree usted? ¿Que soy qué? ¿Qué? A mí también me vienen situaciones. También me puedo enojar. También. Pero no es lo que el Padre quiere. Pero yo tengo que buscar al Padre para que sea, ¿qué cosa? Verdadero. Para que la gente que me escuche hablar me diga: no, este es un hombre que hay que escucharlo. Porque te dice es blanco y es blanco. Hace poco alguien me dijo: pastor, usted se va a tener que hacer cargo de una deuda muy grande. Y me agarró un dolor en el pecho y yo dije: wow, ¿cómo voy a hacer con esto? Pero yo sentí el Espíritu Santo que me dijo: ten confianza, yo te voy a ayudar. Y entonces él me dijo: ¿quiere orar usted? ¿Quiere ver qué quiere hacer? Yo le dije: no, yo voy a asumir esta responsabilidad que no es mía, la voy a asumir y voy a pagar. Y entonces él me dijo: ¿cómo quiere que hagamos? No entiendo, ¿quiere que hagamos un contrato o algo? Yo le dije: mi palabra es una firma. ¿Cuántos pueden decir: mi palabra es verdadera? Eso es, tu palabra tiene que ser una firma. Hoy decís algo y tenés que sostenerlo. Aunque vengan tus hijos y dicen: pero vos dijiste porque... no, es que... No, vos tenés que ser fiel. Lo que dijiste, tenés que cumplirlo. ¿Cuántos necesitan ser verdaderos? Levante su mano. Mano levantada, no tenga miedo, no tenga temor. ¿Por qué va a tener temor? Con esa mano levantada, porque yo los estoy viendo, vengan al altar. Vengan, salgan de donde están. Vengan rápido.